Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión web. Mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuventas sucursal Hermosillo. Y el día de hoy les traigo el tema del CFDI 4.0. Como bien sabemos, entró en vigor a partir del año pasado, pero pues ya estamos cerca de estar obligados ahora sí que a emitir esta versión, ¿no? Ya a partir del 1 de abril tenemos que estar listos para empezar a timbrar con esta versión. ¿Ok? Como lo ven en la invitación, vamos a ver un poco del fundamento legal. Vamos a ver cuáles son los campos que tenemos que identificar. Vamos a ver los campos del emisor y el receptor y vamos a hacer una pequeña práctica en el sistema de COMPA-KEY, factura electrónica. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Que todos los asistentes implementarán la versión 4.0 del anexo 20. O sea, saliendo de aquí ya tienen que salir con todas las pilas recargadas, ¿no? Como machetito, ya listos para timbrar, deben de saber toda la información que se requiere y pues para que empiecen a implementarlo en sus sistemas, ¿no? ¿Ok? El temario que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un poco del fundamento legal, el anexo 20 versión 4.0. Vamos a ver cómo se configura en el sistema de COMPA-KEY factura electrónica. Y pues vamos a hacer unos ejemplos de unos documentos de ingresos. Vamos a hacer una factura global. Y vamos a ver lo que es un REP en la versión 2.0, el complemento de recepción de pagos. ¿Ok? Y pues les invito a que consulten esta información oficial del SAT. Pueden consultarlo, el formato de factura del anexo 20 y también en el portal de COMPA-KEY. Podemos consultar la reforma fiscal 2022. ¿Por qué 2022? Pues porque esta versión del anexo 20 se publicó pues para aplicarse a partir de 2022, pero pues, como bien sabemos, se amplió la prórroga y pues tenemos chance hasta el día 1 de abril del 2023, ¿no? ¿Ok? Actualmente los sistemas se están timbrando tanto con la versión 3.3 como la 4.0, pero ya llegando a la fecha del 1 de abril solamente vamos a poder timbrar con el 4.0. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a ver un poco del fundamento legal. Y como bien sabemos, la vigencia del CFDI 4.0 se publicó a partir del 25 de noviembre de 2022, ¿ok? Donde dentro de la segunda versión anticipada de la resolución de modificaciones de la resolución de miscelánea fiscal 2022, de acuerdo con esta publicación, se podrá optar por emitir la versión 3.3 hasta el día 31 de marzo, lo que les estaba comentando, la prórroga. Esta prórroga se publicó el 25 de diciembre del año pasado, en la cual nos dice que hasta el 31 de marzo podemos seguir timbrando con la versión 3.3, pero que a partir del 1 de abril va a ser obligatorio, pues únicamente la versión 4.0. ¿Okay? Y en el supuesto de aquellos contribuyentes que expidan CFDI con complemento cartaporte, estos quedan revelados hasta el día 1 de agosto de 2023. ¿Qué significa esto? Que de enero a julio pueden emitir el CFDI con complemento cartaporte, aunque no cuente con la totalidad de los requisitos, pero ya a partir del 1 de agosto, solamente para los que emiten CFDI de cartaporte, los mandaron al 1 de agosto. ¿Okay? Facturación, 1 de abril. Y los que están obligados a emitir ese CFDI con cartaporte se fueron hasta el 1 de agosto. ¿Okay? ¿Y cuáles son los principales cambios en la versión 4.0? Como podemos ver aquí, se vuelven obligatorios algunos campos por la parte del emisor y del receptor. Por la parte emisora, pues somos nosotros y el receptor, pues son nuestros clientes. ¿Okay? Aquí pues podemos ver que el nombre se vuelve un campo obligatorio y requerido que deberá estar cotejado con la información que se encuentre dentro de la constancia de situación fiscal. ¿Okay? Y en el apartado del nombre, en dado caso de que sea una persona moral, se va a omitir lo que es el régimen capital o sociedad. Por ejemplo, si la razón social es Compuventas SASB, para la versión 4.0, pues solamente sería Compuventas sin el SASB. De igual manera, por la parte del receptor, pues igual el nombre es, pues igual es todo con mayúsculas, y si es persona moral, sin el SASB. El campo del RFC, ese siempre ha sido obligatorio y requerido, tanto la versión 3.3 como la 4.0. Este sí es un campo obligatorio, ¿no? El código postal también se hace un campo obligatorio y requerido. Igual deberá estar reflejado en la constancia de situación fiscal, el código postal de expedición y pues el
el código postal del receptor, ¿no? Del cliente. Ok, un campo nuevo que se agrega ahora por la parte del receptor es el régimen fiscal. Anteriormente, para el CFDI 3.3, la clave de régimen fiscal para el emisor debería haber sido seleccionado del catálogo del SAT, ¿sí? Pero ahora por la parte del cliente, el receptor, también se vuelve un campo obligatorio, ¿sí? Entonces, si queremos tener una factura 4.0, debemos asignar lo que es el régimen fiscal, tanto del cliente y pues del emisor, ¿no? Y luego también el uso del CFDI, pues se vuelve un campo obligatorio requerido también. Este uso del CFDI, pues se tiene que seleccionar de los catálogos del SAT. Sin embargo, hay algunas validaciones ahí que dependiendo del régimen el cual esté dado de alta a nuestro cliente, pues va a tener la opción de seleccionar diferentes tipos de uso de CFDI, ¿no? Pues los más generales son adquisición de mercancía, gastos en general, pero pues ahora un campo nuevo que se va a omitir, bueno, perdón, un campo que se utilizaba en el 3.3 que ya no se va a poder utilizar en la versión 4.0 es el uso del CFDI por definir el P01. Ese campo se quita de los catálogos y pues ahora sí tenemos que definir cuál es el uso del CFDI que le va a dar nuestro cliente al comprobante, ¿no? Okay. Y pues aquí vemos esta pequeña lámina de la página del SAT y pues nos dice cómo registro el nombre en la factura electrónica, ¿sí? Nos dice, pues, el nombre del emisor receptor se debe registrar en mayúsculas de la siguiente manera. Si se trata de una persona física, pues, el nombre va, pues, en el ejemplo, pues, nos muestra que va el nombre y después los apellidos de mayúscula, ¿sí? Tal cual viene en la cédula, en la constancia de situación fiscal. Y si es persona moral, por ejemplo, se va a escribir el nombre de la persona moral, omitiendo lo que es el régimen de capital, un régimen societario, el SASB, SCDRL, AC, toda esa parte se omite, salvo que en el nombre venga escrito así tal cual. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, la Villa Expo. Si en el nombre viene el SASB, pues se tiene que agregar como bien venga en el nombre, ¿no? Ahora sí, como cuando nos registraban, como cuando nos registraban en registro civil, vaya la redundancia, que por ejemplo teníamos un nombre y la mamá no lo escribía de otra forma. No, tenemos que escribirlo tal cual viene en la constancia de situación fiscal. ¿Sí? Okay. Ok, ahora sí ya vimos cuáles son los campos que se van a utilizar para el CFDI 4.0. Vamos a ver cómo lo vamos a configurar en sistema de Compact y factura electrónica. Ok. Ok, para el apartado del documento de tipo factura, o sea, el documento de ingreso, vamos a ver este pequeño diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es configurar los conceptos. Como bien sabemos, o se lo recuerdo, los conceptos en los sistemas de Compact son aquellos que se llaman factura crédito, factura contado, nota de crédito, complemento de recepción de pago. Esos son los conceptos. Lo que hay que hacer bueno, primero que nada tenemos que tener la versión más reciente, ¿sí? Para poder emitir el CFDI 4.0. Esto se puede realizar a partir de la versión 941, pero la versión más reciente hasta ahorita es la 10.01 con el Series Pack 3. Entonces hay que verificar que tengamos instalado una de esas dos versiones. Y en la configuración de los conceptos, como le comento, hay manera de actualizar la versión de CFDI 3.3 a CFDI 4.0. ¿Okay? Entonces le voy a decir cómo se hace. También hay que verificar los catálogos de clientes, asignar los campos requeridos por el anexo 20. Y en los documentos de ingreso aparece un campo nuevo, que es el campo de exportación temporal. Ahorita lo voy a decir que es un poquito más adelante. Y ahora la parte de los CFDI relacionados en la versión 4.0 ya tenemos la opción de agregar más documentos relacionados con más tipos de relación. ¿Okay? Vamos a ver esa parte. Entonces, por la parte del emisor, aquí tenemos que checar que el nombre del emisor esté en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro cliente esté dado de alta en Hacienda. ¿Ok? No, pero por la parte del emisor, o sea, nosotros, la empresa.
Dice que el nombre del emisor debe capturarse conforme se encuentra en la constancia de situación fiscal. O si es persona física, pues en la cédula de identificación fiscal. ¿Okay? Después de capturar el nombre, pues tenemos que asignar régimen fiscal, ¿sí? De acuerdo con el nuevo catálogo del SAT. Ok. Por la parte del emisor, en dado caso de que sea una persona moral, ¿de dónde se obtiene este dato? ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de una cédula fiscal. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros ingresamos o si nos pasan la cédula de identificación fiscal, podrán ver que aquí viene el nombre completo, ¿sí? O sea, no ocupamos lo que viene en la cédula de identificación fiscal, la CIF. Requerimos el campo que viene en la constancia de situación fiscal, en esta, la que viene completa. Entonces aquí tenemos que tomar el dato de denominación o razón social. Lo que viene en este campo es lo que se va a poner en el sistema, ¿sí? Tanto en el campo del cliente o como de la empresa. Este campo, por ejemplo, viene la razón social es Arándanos de Occidente SPR DRL. Esa es la denominación social, es la razón social de la empresa, ¿sí? Pero para efectos de facturación, solamente vamos a requerir el nombre de la empresa sin el régimen societario. Como podrán ver aquí, en la constancia de situación fiscal, en régimen de capital se agrega en el segundo renglón. Entonces, esto no lo ocupamos, solamente ocupamos lo que viene en el campo denominación, razón social. Solamente en el caso de que en el nombre, en este campo de nombre venga SPRDRL, ahí sí, pero si viene así solito, así lo necesitamos. ¿Okay? Tenemos que tomar en cuenta el nombre, el código postal también, y en régimen fiscal. ¿Okay? Esos son los tres campos principales. ¿Okay? Por la parte del receptor, pues igual tenemos que checar que el nombre esté en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. Verificar el código postal y en régimen fiscal. ¿Okay? Igual el mismo ejemplo. El dado caso de que sea una persona física, pues así se nos muestra en la constancia de situación fiscal. Y aquí sí requerimos los campos de 3 renglones. Los nombres, primer apellido y segundo apellido. ¿Sí? Todo con mayúsculas. Y el código postal. Ok, dentro del documento, como les comenté, además del uso del CFDI, se agrega un campo de exportación temporal. ¿Sí? En este campo de exportación temporal, según el catálogo del SAT, son 3 códigos. Uno de ellos es el 01, no aplica, el 02 definitiva, el 03 temporal, es el campo de exportación. En la mayoría de los casos, en una factura sencilla en la cual no aplica la exportación, se va a asignar el código 01, no aplica. Sí, ahorita les voy a decir dónde se habilita este campo. El código 02 definitiva este código se va a habilitar cuando nosotros emitamos un CFE de ingresos con complemento de comercio exterior cuando exportamos mercancía al extranjero. Y el 03, que es cuando ahora en la nueva versión del sistema, cuando habilitemos este campo, va a ser cuando nosotros exportemos de manera temporal la mercancía. ¿Qué significa esto? Cuando, por ejemplo, nosotros enviamos mercancía a Estados Unidos, pero para enviarse a otra parte, ¿cuál es una exportación temporal? Así que no se va a quedar a donde la enviamos en el primer destino. ¿Okay? Por ejemplo, exportamos temporalmente a Estados Unidos, pero se va a Japón. Esa es una exportación temporal. ¿Okay? Y otro campo nuevo es el objeto de impuestos. ¿Sí? Aquí se debe asignar la clave correspondiente para indicar si la operación es objeto o no es objeto de impuestos. ¿Sí? Y pues aquí se agrega un nuevo catálogo en el SAT. Es el C, objeto de impuestos. Y aquí se agregan 4 dígitos. ¿Ok? El 01 es no objeto de impuesto. ¿Qué significa cuando no es objeto de impuestos? Pues cuando la mercancía está sujeta a, cuando la realización cuando la enajenación o la prestación del servicio se realiza fuera del territorio nacional, es no objeto de impuestos. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, se nos está pagando la indemnización por un choque con alguna aseguradora, con un siniestro, vaya. Ahí también uno de los apartados de las facturas que nos solicita la asegurador, también va un campo que no es objeto de impuestos.
Luego también se agrega el código 02. Si es objeto de impuestos, pues es cuando la mercancía, el bien o el servicio está sujeto a impuesto, ¿no? IVA, ¿sí? Cuando sí es objeto de impuesto. La clave 03, si es sujeto de impuesto y no obligado al desglose. Por ejemplo, en el caso del IEPS, aplica esto, si es sujeto de impuesto y no está obligado al desglose. Y el 04 es una nueva clave que apenas se va a agregar a los sistemas, es si es sujeto del impuesto y no causa impuesto. Este campo se nos dio un ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a vender pintura. ¿Sabes qué? Una pintura son 1,000 pesos la cubeta, masiva, o sea, con su impuesto. Pero yo en la compra a mi cliente, si me compro una cubeta, le regalo la brocha o el kit para pintar. Entonces, si yo quiero reflejar esa mercancía que le estoy regalando a mi cliente, ¿sí? Voy a utilizar la clave 04. Si es objeto de impuesto y no causa impuesto. Es como si se declara la factura, pero no está sujeto al impuesto. ¿Ok? Por ahí va esa parte. Y todavía no se asigna en los sistemas, pero pues va a ser para ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y también hay un campo importante por parte de la facturación global. ¿Sí? Aquí dice que pues, para efecto del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con público general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al PAC, ¿sí? Según sea el caso, el CFDI más tardar 72 horas siguientes al cierre de operaciones. ¿Qué significa esto? Pues después del cierre de operaciones, ya sea diaria, semanal, mensual, quincenal, tenemos a más tardar 72 horas para emitir lo que es la factura global. Pero ahora tenemos que informar la periodicidad, ¿sí? Además de la periodicidad, tenemos que informar lo que es el año, la periodicidad, si es diaria, mensual, bimestral o mensual, y el mes en el cual se está llevando a cabo esa operación. ¿Okay? Estos son campos obligatorios ahora para la facturación global. ¿Okay? Y cuando se emita una factura global, que en este caso sería una factura global de tickets. Ahorita vamos a ver unos ejemplos entre la venta del mostrador y la facturación global. Cuando nosotros emitamos una factura global, en este caso factura global de tickets, estos son los campos requeridos por la parte del receptor, del cliente. El nombre del receptor siempre va a ser público en general, así como tal en mayúsculas. Como bien sabemos, el RFC genérico. Y aquí un campo muy importante. Como es un campo requerido en régimen fiscal, se agregó este nuevo régimen al catálogo del SAT. Es el 616 sin obligaciones fiscales. ¿Okay? Y también en el uso del servicio se agregó un nuevo campo, que es el S01 sin efectos fiscales, que es una nueva clave especial para personas del RFC genérico, para público en general, vaya. El código postal, aquí solamente en este caso, pues vamos a utilizar lo que es el código postal del emisor, ¿okay? El mismo de nosotros, de la empresa que está facturando. Y a nivel de documento, pues tenemos que seleccionar lo que es el año, la periodicidad y el mes en el que se está llevando a cabo esta facturación global, ¿ok? Y pues para el campo de la forma de pago, pues se va a utilizar la que sea de mayor cantidad dentro del documento. Por ejemplo, si tenemos 100 tickets y la mayoría fue en efectivo, pues la forma de pago que más predomine va a ser la que se seleccione en el documento. ¿Ok? Ok, y también se sufre un cambio en lo que son documentos de pago, en lo que son los complementos de recepción de pago. Y los principales cambios que se van a visualizar dentro del REP 2.0 es el campo de los totales, elemento pago, elemento documento relacionado, y se agregan estos 3 campos adicionales: los impuestos, las retenciones y traslados. ¿Qué significa esto? Que ahora cuando timbremos un complemento de pago, un REP, vamos a llenarlo igual, pero de manera interna en el sistema nos va a hacer un desglose de impuestos, tanto de impuestos, retenciones y traslados, ¿no? Si la factura que nos están pagando tiene una retención o tiene diferentes tipos de impuestos, cuando timbramos nuestro REP en el XML se va a mostrar un pequeño desglose de los impuestos pagados proporcionalmente. Por ejemplo, supongamos, tenemos una factura de 100 pesos masiva, son 116, y supongamos que nos pagan 50 pesos de esa factura, ¿sí? O la mitad, vaya.
Serían 56 pesos, ¿no? 58. Entonces, cuando nosotros registremos el pago de los 58 pesos, el mismo sistema me va a desglosar de manera proporcional todos los impuestos que se incluyen en la factura. Ese es un dato que se realiza de manera interna, no tenemos que hacer nosotros. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Ok, dentro del mismo complemento de restricción de pagos, tenemos que asignar lo que es el uso del CFDI, que ahora va a ser el CP01, ¿sí? Antes utilizamos el P01, que era por definir, ahora no, ahora sí se vuelve requerido el campo del uso del CFDI, CP01. Y pues adicional a eso, pues vamos a ver un pequeño detalle de impuestos, un desglose de impuestos en el complemento de pago. ¿Ok? Entonces, déjame terminar. Voy a cerrar la presentación y les voy a mostrar en el sistema cuáles son los principales cambios que vimos en la presentación. ¿Ok? Ok, este es mi sistema, Compact Factura Electrónica. Lo que les mostré en un inicio son los conceptos que tenemos que configurar. Los conceptos del sistema son esos que se muestran en la barra de acceso directo. Factura crédito, factura contado, nota de crédito, pago de cliente, complemento de pago. Esos son los conceptos. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que configurar de la versión 3.3 a la 4.0. Si actualmente estamos facturando con la versión 3.3, ese mismo apartado lo podemos utilizar para la versión 4.0. ¿Sí? Entonces, vamos viendo los campos requeridos. Aquí en el menú configuración redefinir empresa tenemos la opción de editar lo que son el nombre de la empresa, consultar el dirección y asignar régimen fiscal. Entonces aquí yo para poder emitir una factura en la versión 4.0, como bien lo dijimos, el campo de régimen de capital se va a omitir. Entonces yo aquí tengo la empresa como Compuventas SASB, pero como voy a empezar a emitir un CFDI 4.0, este campo lo vamos a quitar. ¿Sí? Y guardamos. Además del nombre, pues tenemos que verificar dentro de la dirección que el código postal corresponda al que yo tenga asignado, con el que estoy dado de alta en el SAT. Y aquí vamos a capturar el código postal del emisor, o sea, de nosotros. ¿Okay? Verificamos y guardamos. Y aquí en la pestaña número 8 es donde asignamos nosotros el régimen fiscal de la parte emisora, ¿sí? Del emisor. Y guardamos. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos listo. Por la parte de nosotros es muy poco la configuración que vamos a hacer. Lo principal aquí es la información de los clientes. Entonces nosotros para verificar que los datos del receptor estén correctos, ingresamos el menú catálogos, clientes. Y aquí, por ejemplo, yo tengo estos clientes de ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ingreso a una persona física. Aquí, pues, primero que nada, pues tenemos que checar que el nombre esté completo, cotejarlo con la constante de situación fiscal, el RFC que esté correcto, y en el domicilio, pues agregar por lo menos el código postal, ¿sí? Estos campos de colonia, calle y número exterior, eso ya no son obligatorios. Entonces aquí nada más con que agreguemos el código postal, más que suficiente. Entonces aquí checamos, nombre, RFC, código postal, y en el botoncito emitir enviar, aquí donde se agregan los correos, en la parte de abajo se agrega el campo de régimen fiscal. Entonces aquí yo les recomiendo que asignen régimen fiscal desde acá para que ya no tengan que estar asignando cada vez en la factura, ¿sí? Para que se quede fijo. Es aquí en el botón de emitir enviar de nuestro catálogo de clientes y en la parte de abajo con el F3 podemos seleccionar los diferentes regímenes. Aquí como es una persona física, cuando yo ingrese aquí a seleccionar régimen, solamente me va a mostrar los regímenes que corresponden a personas físicas, ¿sí? Y en el dado caso de que sea una persona moral, aquí me va a mostrar los regímenes para personas morales, ¿sí? Aquí lo tomo en cuenta en base a la cantidad de dígitos del RFC, ¿sí? Si es persona moral, solamente me va a mostrar los regímenes de personas morales. ¿Sí? Si es persona física, solamente los de persona física, ¿ok? Entonces ya vimos la parte del emisor y del receptor. ¿Okay? Y déjenme les muestro aquí cómo se configura el cliente de público en general para cuando vayamos a generar facturación global de tickets. Vamos a ver cómo se configura. Como lo dijimos, nombre público en general, RFC del genérico, XAXX 01010100, que ya conocemos.
El domicilio, aquí vamos a poner el código postal del emisor. Y en emitir enviar, aquí tenemos que asignar régimen fiscal 616, que indica sin obligaciones fiscales, es el que se requiere para público en general. Y dentro del uso del CFDI vamos a utilizar el que indica sin obligaciones fiscales, el S01. Es el único cliente vaya que va a tener esta configuración. Los demás, pues hay que definir su régimen y su uso del CFDI. ¿Okay? Otro régimen que pudiera utilizar es diferentes usos del CFDI. Bueno, no miento, solamente público general puede utilizar el S01. ¿Ok? Entonces aquí checamos que el nombre, RFC, domicilio y código y régimen fiscal esté igualito que en la cédula fiscal del SAT. ¿Ok? Cerramos. Entonces, una vez que ya tenemos configurado los clientes y la empresa con la información requerida, ahora sí, supongamos que actualmente todavía estamos facturando en 3.3. Para configurar los conceptos de la versión 3.3 a 4.0, simplemente con que ingresemos el menú configuración, conceptos, y pues aquí nos aparecen los diferentes apartados de conceptos. Pues aquí ingresamos a factura, que es el más común, ¿no? Factura. Aquí en código seleccionamos el concepto que deseemos editar. Por ejemplo, si este se llamara factura 3.3. Aquí en la pestaña número 5, en la parte de abajo, nosotros actualmente lo tenemos en 3.3. Entonces lo que habría que hacer, solamente cambiarlo a 4.0 y ahí ya estamos listos para timbrar facturas 4.0, tomando en cuenta las nuevas validaciones. ¿Sí? Así se pudiera hacer. Le repito otra vez el caminito, menú configuración, conceptos, factura. En el F3 seleccionamos el concepto que queramos configurar. Y en la pestaña 5, en la parte de abajo, le cambiamos, si está en 3.3, lo cambiamos a 4.0. Si a ustedes no les permite cambiar si está en 3.3 y no les aparece la opción de 4.0, pues va a ser necesario que actualicen la versión de su sistema. ¿Okay? Entonces, así es como se configuran los conceptos y habría que hacerlo tanto con las facturas, notas de créditos y los complementos de pago. ¿Okay? Entonces, déjenme les muestro un ejemplo. Voy a hacer una factura. ¿Sí? Ingreso al apartado de factura al contado, en este caso. Damos clic en nuevo. Selecciono mi cliente. Aquí voy a asignar un servicio genérico que tengo aquí. Aquí capturé un concepto de 100 pesos masiva. Guardamos y cerramos. Entonces, aquí pues terminamos de capturar los movimientos. Pero en el apartado de información adicional, aquí ya nos van a aparecer estos campos. La forma de pago, el uso del CFDI. Permítame, verás. Creo que no lo cambié. Aquí lo dejé en 3.3, lo voy a cambiar a 4.0. Una vez que el concepto ya está en 4.0, cuando nosotros generamos un documento, en el campo de información adicional se nos va, bueno, lo voy a borrar otra vez. Ok, selecciono el servicio, la cantidad, el importe. Guardamos aquí en información adicional. Ya se muestran los campos del anexo 20, versión 4.0. Aquí pues aparece por default lo que es el lugar de expedición, es el código postal de la empresa emisora. Después nos solicita lo que es la forma de pago, de igual manera. Pues aquí seleccionamos cómo fue la forma de pago, si es créditos por dividir, si es de contado, pues cualquiera de las demás. Nos pide aquí lo que es el uso del CFDI. Como podrán ver aquí, ya no existe el P01. ¿Sí? Ya no existe ese campo por definir. Ahora sí tenemos que definir cuál va a ser el uso que mi cliente le va a hacer a la factura. Entonces yo aquí seleccioné gastos en general. Método de pago, pues como siempre. Ok. Aquí como este cliente está dentro del régimen de asalariados, ¿sí? El uso del CFDI que va a tener la persona de régimen de asalariados puede ser el de sin efectos fiscales o el de
que aplique para deducciones personales, ¿no? Para que los pueda hacer deducibles en su declaración anual. Sin embargo, si la factura no es para efectos de deducciones personales, es un gasto, por ejemplo, tiene que usarse el sin efectos fiscales. De hecho, por eso me mostró un pequeño mensaje, ¿no? De que el uso del CFDI no correspondía al régimen del cliente. ¿Ok? Y aquí abajito ya me aparece lo que es el régimen fiscal. Como yo ya se lo asigné al cliente cuando lo di de alta, aquí ya me aparece en automático. Sin embargo, yo lo pudiera cambiar. Aquí todavía está disponible para asignarse desde acá. Entonces aquí ya guardamos el documento. Si queremos mover la vista previa del documento, damos clic en ver CFDI. Y así es como saldría lo que es el formato genérico del sistema con los campos del 4.0. Te aparece la forma de pago, método de pago, la moneda. El campo de exportación, como les dije, cuando sea una factura normal, se utiliza el no aplica, ¿sí? Con el código 01. Que ese campo se agrega en este pequeño checkbox, ¿sí? Que en la mayoría de el 99% de los documentos que vayamos a timbrar, siempre va a ser sin habilitar esta palomita. El no aplica es cuando no tiene la palomita para exportación temporal. Cuando es exportación temporal, llevaría la palomita. Y cuando sería una exportación definitiva es cuando emitamos la factura con complemento de comercio exterior, cuando vayamos a exportar mercancía al extranjero. ¿Okay? Entonces esta palomita, pues en la mayoría de las veces no la vamos a habilitar, ahí la dejamos en blanco para que nos aparezca el código 01 de no aplica exportación. Este es un campo requerido, ¿no? Solamente es obligatorio cuando hace una exportación temporal, pero si no lo ocupamos, pues se queda como no aplica, ¿no? Pues aquí viene el nombre del cliente, el RFC, el domicilio fiscal, que ya no es obligatorio poner toda la dirección completa, con que agregamos lo que es el código postal, con eso es válido para timbrar. El uso del CFDI y el régimen fiscal del cliente, ¿no? Y aquí me aparece lo que es el detalle de las mercancías, ¿no? Okay. Y lo que les mencioné hace un momento para el campo de CFDI relacionados, ahora con la versión 4.0, cuando queremos relacionar un CFDI, ya vamos a agregar diferentes, por ejemplo, podemos agregar varios tipos de relación con varios CFDI relacionados. Anteriormente con la 3.3 solamente nos dejaba agregar uno. Ya a partir de la versión 4.0 podemos agregar varios tipos de relación con varios CFDI relacionados, ¿sí? Entonces aquí voy a timbrar este documento y voy a abrir lo que es el XML. Ok, este es un ejemplo del XML 4.0. Bueno, podrán ver aquí, ya es la versión 4.0. Aparece el lugar de expedición, método de pago, el campo de exportación, ¿sí? Aparece lo que es el detalle de mercancías, aparece el nombre, el RFC, el uso del CFDI, el régimen fiscal y el domicilio fiscal del receptor. Ese sería un ejemplo del CFDI, del XML 4.0. Entonces, esta es una factura normal. Y pues déjenme les muestro ahora un ejemplo de un complemento de recepción de pagos. ¿Okay? Ya tenemos una factura timbrada. Como bien sabemos, lo generamos desde acá, desde el concepto complemento de recepción de pagos o REP, como lo tengan configurado ustedes. Le damos clic en nuevo. Ingresamos la fecha de pago. Supongamos que fue el mismo día de hoy. Selecciono mi cliente. Capturo el importe del pago. Selecciono la forma de pago. Y vamos a timbrarlo. Quiero que se den cuenta de algo. ¿Recuerdan qué forma de pago le asigné la factura de ingreso? Ahora, si la factura a la que le estoy haciendo un pago ya contiene el método de pago, pues el sistema me va a bloquear la posibilidad de generar un REP, que es lo correcto, ¿no? Cuando una factura tiene forma de pago diferente a 99 y es pues, no aplica generarle el REP, ¿no? Entonces aquí esta es una nueva validación que hace el sistema de que si la factura es pues, ya no va a ser posible generarle un REP. Entonces déjenme generar otra factura para que vean el ejemplo de REP nuevo con el desglose de impuestos. ¿Okay?
Voy a hacer una factura de crédito. El mismo cliente. Captura el servicio. Guardamos. Aquí en la información adicional voy a timbrarla con 99 y pago en parcialidades. Es una factura de crédito y a esta sí voy a poder timbrarle su complemento. ¿Por qué? Porque tiene forma de pago 99 y es PPD. Ok, entonces ahora voy a ingresar a generar un rep. Digo que fue en efectivo. Como podrán ver aquí, anteriormente en el complemento de pago nos aparecía lo que es el uso del CFI, el P01. Entonces aquí ya nos aparece por default el CP01, que significa pagos, ¿sí? CP01. Y lo demás pues lo dejamos así como está. Damos clic en aceptar. Entonces le aplicamos el pago a la factura que sabemos que es de crédito. Cerramos. Y aquí abajito podemos verla a la vista previa. Y este sería el formato del complemento de pago. Podrán ver aquí viene la información del cliente. Aquí viene la información de los bancos, en dado caso de lo que los queramos asignar. La cuenta ordenante, la cuenta beneficiaria. Abajito aparece la fecha de pago, la forma de pago, la moneda y el monto de pago. Y abajito me aparece la información que ya conocemos, ¿sí? Nos aparece la serie y folio del documento, el número de parcialidades, y aquí me muestra si la factura, si los conceptos de la factura son objetos de impuestos. En este caso, como la factura tiene IVA, los objetos de impuestos del documento relacionado, si es objeto de impuestos. Aparece el saldo anterior, el importe pagado y saldo insoluto. Y en la parte de abajo me muestra el desglose de los impuestos aplicados en el pago. ¿Sí? Este es un campo nuevo. ¿Sí? Antes solamente nos aparecía esta información de arriba, los documentos relacionados y los importes pagados. Pero ahora ya va a aparecer de manera automática el desglose de impuestos. ¿Okay? Eso es lo nuevo del complemento de recepción de pagos. ¿Okay? Entonces déjenme cerrar esta parte. Y ahora voy a generar lo que es una opción que trae el sistema para generar factura global, ¿sí? Para validar esa parte. Aquí dentro del sistema aparece una hoja de Excel, ¿sí? Viene en la ruta de reportes, viene este formato en Excel, que lo que hace es conectarse al sistema para generar la factura global de tickets, ¿sí? Por ejemplo, si usted es una empresa que se dedica a ventas de mostrador y genera muchos tickets, pues es obligación ahora sí que generar la factura global de tickets. Entonces, con este modelo de Excel, podemos hacerlo. Aquí en este modelo seleccionamos a la persona que vamos a timbrarle factura global, que es público en general. Y aquí abajito podemos glosar todos los tickets generados en el día, en la semana, en el mes. Aquí podemos incluso copiar y pegarlos. ¿Sí? El folio del ticket. Y aquí podemos configurar pues que, ¿sabes qué? Pues fueron operaciones con el 16%, pues aquí los capturamos. ¿Sí? Entonces aquí nada más capturamos los tickets. Y aquí hay un botón que dice generar documento. ¿Qué es lo que hace este botón? Me envía la factura del sistema para que la timbre. ¿Sí? Vamos a enviarla. Entonces, si yo consulto mi sistema, aquí, de manera automática, si es la primera vez que usamos ese modelo Excel, se va a agregar este concepto, factura global de tickets. Entonces, aquí, esa factura que yo generé del Excel, aquí ya la tengo. Y quiero que vean lo siguiente. Aquí se me agregan por movimiento, se me agrega cada ticket. ¿Sí? Es como debería de generarse, como lo solicita el chat. Y en el campo de información adicional, pues me aparece igual lo que es la forma de pago, que aquí yo puedo definir que si la mayoría fue en efectivo, pues en efectivo. Si mis operaciones público general son con tarjeta, pues agrego la que sea de mayor presencia. Uso el CFDI, es el S01, en régimen fiscal sin obligaciones. ¿Okay?
Y aquí este campo es el nuevo que se va a utilizar a partir de la versión 4.0, donde tenemos que informar el año, la periodicidad y el mes, ¿sí? Por ejemplo, aquí el año pues va a ser 2023. La periodicidad, pues aquí podemos definir, ¿sabes qué? Es una facturación global diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral, ¿sí? Para el caso de los RIF. Pues aquí lo voy a poner, por ejemplo, semanal. Y aquí pues selecciono el mes, en este caso va a ser febrero. Le doy clic en ver, bueno, guardamos el documento, le damos clic en ver CFDI. Y este pues sería cómo se desglosa la factura global de tickets, ¿sí? Folio del ticket, la clave de la unidad. Estos campos los asignan en automático a partir de que se genere desde el Excel. Esto ya lo genera en automático en el sistema. Me muestra el concepto que estoy desglosando, el valor unitario, los impuestos y por los totales, ¿no? Y acá arribita me aparece lo que es la información de la información de CFDI global, periodicidad, mes y año, ¿ok? Ok, este es para el apartado de la facturación global. Y hay un escenario muy particular que muchos clientes nos los han estado solicitando. Es cuando, ¿qué voy a hacer ahora cuando un cliente no me pide factura? ¿Sí? Muchos tienen este cliente, público en general, pero ahora para efecto del CFDI 4.0, como ya lo vimos, este campo, cuando el nombre de público en general, solamente va a aplicar para facturas globales. Entonces aquí, si ustedes requieren hacer una factura, como dice, de venta de mostrador para un cliente que no tiene RFC, pues simplemente lo que puedo hacer es capturar el nombre, ¿sí? El nombre que sea. Francisco López, por ejemplo, guardamos. Y con este RFC nos va a permitir generar una factura de venta mostrador, ¿sí? Déjenme les muestro. Como podrán ver, yo aquí tengo la información de público en general, pero con el nombre del cliente. Le puse Francisco López. Sin embargo, aquí pudiera ser cualquier otro nombre, siempre y cuando no diga público en general como tal. Pueden ponerle venta mostrador o el nombre del cliente en específico, ¿sí? Si no te RFC, sí te lo va a timbrar. Entonces aquí le damos clic en timbrar. A ver, checamos. Timbramos. Y timbramos. Ok, sin ningún problema me timbró el RFC genérico con el nombre Francisco López, ¿sí? Cuando sea una factura de venta de mostrador, no deben usar el nombre público en general. Tiene que usar cualquier otro, excepto público en general. El público en general solamente se va a utilizar cuando generemos una factura global de tickets, ¿ok? Pues doy por terminar la sesión. Agradezco a todos la asistencia, su tiempo. Y pues esténse pendientes de las siguientes capacitaciones que se van a estar dando los siguientes días. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.